Todos tenemos una historia que no se ve a simple vista, una historia hecha de decisiones difíciles, momentos de oscuridad y también de esos instantes donde todo empieza a brillar, momentos que nos rompen y otros que nos reconstruyen. Hoy vamos a entrar en la historia de alguien que ha vivido el crecimiento desde distintos caminos, el emprendimiento, la enseñanza y la vida misma. Pero antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué momento de tu vida te cambió para siempre? Porque a veces una sola decisión puede transformar todos. Hoy, entre Brillo y Penumbra Historias de Vida, conoceremos la historia de Jairo Izquierdo, un docente universitario que nos contará cómo ha sido su transformación en emprendimiento y en enseñanza académica. Nuestro episodio de hoy, Historias que enseñan. Hola amigos de Entre Brillo y Penumbra Historias de Vida. El día de hoy tenemos un gran invitado, Jairo Izquierdo, un docente universitario que nos enseñará y nos contará cómo ha administrado su vida, cómo ha salido de sus desafíos y cómo ha hecho para tener una visión clara sobre la administración, sobre la esencia y sobre los emprendimientos. Jairo, bienvenido a Entre Brillo y Penumbra Historias de Vida. Me siento placido de tenerlo acá en nuestro podcast. ¿Cómo has estado, Jairo? Gracias por la invitación, gracias por este espacio y por permitirme compartir la experiencia de vida con nuestros seguidores. Gracias, Jairo. Yo les quiero contar, amigos, que Jairo fue docente mío cuando yo estaba haciendo mi pregrado y me pareció interesante entrevistarlo porque Jairo tiene unas historias muy importantes que contarnos y más que eso, cómo él enseña la docencia, porque a mí personalmente me marcó la vida con enseñanzas que en el transcurso de la charla lo vamos a ir contando. Jairo, yo tengo una primera pregunta ahí. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería tu primera escena? Yo creo que la primera escena sería un espacio abierto, grande, o en una montaña o al frente de un océano, donde respires tranquilidad, donde haya armonía, donde haya un encuentro contigo, con Dios. Y creo que habrían tres frases que me han marcado en la vida o que en la vida se han vuelto como mi derrotero. La primera es de Bertolt Brecht y él dice que la vida no vale nada si no es para entregar la vida por los demás. Creo que es un mensaje muy también del Evangelio, pero ese es el camino. Y hay dos versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que también me han marcado mucho. Uno es de Corintios, 1 Corintios 12, que dice, el que no tiene amor no conoce a Dios, puesto que Dios es amor. Eso lleva y muestra cómo mi experiencia de vida va muy desde la fe. Y el otro, que creo que es tal vez el que da como la forma a Jairo, es en Filipenses 4, que dice, gozaos en el Señor, gozaos, os digo que gozaos. Es decir, la felicidad, la alegría, eso creo que es parte de. No quiere decir que no hayan momentos complejos, que hayan momentos dolorosos, que hayan momentos tristes, pero siempre mi meta ha sido la felicidad y buscar que esa felicidad esté en todas las personas que están a mi alrededor. ¿Quién era Jairo antes de ser docente y antes de ser emprendedor? Sé que Bueno, tienes una trayectoria gigante. Jairo de niño era muy inquieto, demasiado inquieto. En el colegio me ajustaban mucho porque era muy inquieto. No me iba mal académicamente, pero en disciplina sí era terrible. Y en ese entonces la disciplina, el ser indisciplinado o esa hiperactividad era sinónimo de indisciplina. Hoy los expertos hablan de que eso es parte de un muy buen desarrollo de pensamiento y creatividad. Eh, entonces, digamos que en el colegio fui muy, muy inquieto y desafortunadamente o afortunadamente nunca he sentido que me haya afectado. Esa disciplina no la corregían a palo. Entonces, bastante palo me dieron
en la vida. Eh, en el colegio, en bachillerato, ya creo que empieza como a marcarse, a formarse ese espacio de quienes te marcan, de quienes impactan en tu vida. Y recuerdo dos profesores que tuve, que por su forma de ser uno nos dio física y la forma en que dio física me gustó mucho. En el colegio, por gusto, por gozo, me iba muy bien en historia, me iba muy bien en geografía, me eximían en los exámenes. En ese entonces, no sé si conoces tú el mimeógrafo. El Mimeógrafo. mimeógrafo era un aparatico que era como redondo. Entonces el profesor escribía el examen en una hoja y para copiar, porque no existían las fotocopiadoras, entonces se pasaba por el mimeógrafo. Eso era como en alcohol, iba quedando la tinta, iba quedando la hoja. Entonces los compañeros hacían las piruetas para conseguirse las preguntas y me buscaban para que les ayudara a resolver las preguntas de geografía y historia, que me iba muy, muy bien. Eh, Después entré a estudiar ingeniería mecánica y me fue muy bien en el tema de exposiciones. En la primera exposición me fue excelente y los demás, para de ahí en adelante, yo quiero hacer, el profe decía, una exposición con Jairo, con Jairo, con Jairo. De Lo ahí buscaban. quedaba. Y recuerdo que entré a estudiar ingeniería mecánica porque me gustaba mucho cacharrear, armar, construir, eso no se ha quitado. Sigo haciendo muchas cosas. Y recuerdo que en alguna materia, en primero y en segundo semestre, la profe, la materia era metodología, que tú sabes que la ve uno en primeros semestres, pero eso es cómo llevar los cursos, la metodología y lo demás. Y yo llevé un destilador solar que yo mismo construí, entonces eso también impactó mucho y me di cuenta que por ahí podía ser. Eh, Después, en algún momento empecé a asistir a grupos de oración y en el año 84 y en esos grupos de oración me encontré mucho con Dios. Eh, el Minuto de Dios tiene algo que, o ha orientado algo que se conoce como la renovación carismática católica, que son grupos de oración donde la oración, la experiencia, la vida se hace fundamental y empecé a asistir. Había dejado de estudiar ingeniería mecánica porque no fue muy bien en matemáticas y me di cuenta que no era lo que yo quería de armar y construir, el enfoque iba a ser diferente. Entonces, claro, en casa, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Y me presenté para ser detective del DAS. Vea, pues. Nos presentamos como 1.200 personas y ocupé el puesto 25. Seleccionaban los 60 primeros. Entrábamos, recuerdo, un 4 de octubre del 2004, del 84, y empiezas tú a cuestionarte, a pensar. Y yo dije, no, me gustaría más llegar a ayudar a alguien con una Biblia en la mano que con un revólver en la mano. Entonces vine aquí al Minuto de Dios, hablé con Padre Diego Jaramillo, que ustedes lo ven todos los días en televisión con el Minuto de Dios. Ya él me conocía, él hacía unas Eucaristías el sábado de cada mes para jóvenes, entonces participaba, ya me conocía, me dijo, bueno, mi hijo, si quiere, bienvenido, y me contó, y así vine, así llegué al Minuto de Dios. En esa experiencia del minuto, y obviamente en trabajar con grupos de oración, de predicar, de llevar la palabra, pues creo yo que se fue adquiriendo como ese feeling y esa forma de poder llegar a la gente y el que no fuera tan metódico, tan cuadriculada las cosas, sino charlado, hablado y eso. Y creo que eso ha sido parte fundamental en ese ejercicio que tú comentas que te marcó en algún momento. Desde ahí creo yo que esa praxis, ese llevar a que no sea solo la teoría, sino que tú experimentes, que tú vivas, que tengas la sensación de lo que estás haciendo, de tener un reto por delante y venga a ver cómo lo asumo, cómo lo supero, ha sido como el parámetro y creo que eso es lo que he dejado casi siempre en todos los cursos que puedo orientar, tratar de llegar de esa manera. Ya creo yo que por la forma de ser,
ese gozados en el Señor me lleva a estar tranquilo siempre, ser amable, cercano, no me considero el docente distante del tablero, los estudiantes por allá y yo aquí, los demás allá y no me... No, no, creo que el respeto lo busco y lo logro en la amistad, en la confianza, en la cercanía. Yo sé que para algunos dirán, no, eso no genera confianza, eso genera... No, creo que siempre ha sido así. No creo hasta este momento haber tenido una sola situación en que yo diga un estudiante abusó, fue confianzudo, se pasó de la raya. No, para nada. Y siempre dentro de ese espacio de amistad. Una cosa es la amistad y otra cosa es la Total. confianza, ¿no? El pasar el límite. En la trayectoria que saliste del colegio, empezaste la universidad, te presentaste al DAS, pero dijiste, esto no es lo mío. ¿Cuál ha sido como la penumbra o como lo más difícil que te tocó hasta ese momento? Que tú digas, en esta época la vi muy dura por X, por Y, que tú dijiste, no puedo seguir, o tuve una situación que me marcó, que me tocó Yo aprender a las diría, malas. bueno, en ese proceso, claro, cuando me di cuenta que no me iba muy bien en matemáticas, hoy no tengo ese pereque, pero bueno, en su momento sí, y con todo y que era juicioso y estudiaba y le trabajaba y cacharreaba, pero en las materias que eran más prácticas me iba súper bien, hacía unas cosas muy buenas, pero en casos como ese, como matemáticas, no fue tan, y cuando me retiré, pues obviamente que tienes tu primer conflicto, ¿no? Eso que te contaba de que era muy inquieto, muy, demasiado inquieto, entonces terminé en un colegio militar para ver si me disciplinaban en el colegio militar. Y del colegio militar me gradué con el más alto honor del colegio, los mayores grados del colegio. Entonces salí muy orgulloso, muy bien, porque me gradué muy bien. Entonces llegar a casa y tener que decir o plantear, oiga, mire, veo que esto no es, no sé, no veo la ingeniería, no me gusta esto, ese fue un primer... y no solo eso, sino, no es la ingeniería, sino que no tengo qué hacer, no Claro. lo tengo, o sea, no sé cuál es el camino a seguir. Entonces, cuando vi lo del DAS, pues me llamó la atención. Digamos que Viste pienso una yo que salida. sí, creo yo que ya venía esa experiencia de fe en los grupos de oración y entonces poder decir ayudo a la gente, sirvo, construyo, aporto, pues ya es un camino. Pero cuando ya estoy en el grupo y estoy asistiendo y vivo esa experiencia de fe, pues no, primero la Biblia que el arma, dejar todo ahí porque firmé contrato para ser Y en detective. esa época eso era un buen trabajo. Claro, pagaban muy Muy bien bien. y era muy, o sea, creo, es más, muchos en ese momento de los que estaban ahí haciendo toda la prueba, muchos me felicitaban por los resultados que obtenía. Yo, digamos que yo mismo casi no me lo creía. Pero entonces llegar a casa y decir, no, ya no me voy para el DAS, me voy a ir para el minuto porque quiero ser cura. ¡Ay! Otro golpe, más duro, el momento más oscuro, más difícil, es cuando digo dejo de ser cura, porque entonces ya eran 3 intentos y en tu casa nada. Mi hermano mayor es médico, es un médico muy reconocido, entonces tienes como ese ejemplo y no estás dando con la talla, o sea, Las comparaciones empiezan a entrar. se chocan muchas cosas y mi papá, mi mamá, no, ahora sí me toca a mí luchármela, sacármela, salir adelante. Y estando aquí en el minuto, eh, Padre Diego era mi director espiritual. Me, Antes del proceso le dije, mira, yo estoy sintiendo esto, veo estas necesidades de afectividad. Él me dijo, tranquilo, vamos a trabajar lo que nos queda este año, como un semestre. Yo te voy a poner temas, vamos a leer, vamos a averiguar y vamos mirando. En diciembre del 88 me di cuenta que no había por dónde, el 87 me di cuenta que ya no había por dónde, entonces se lo dije, me dijo, tranquilo, mi hijo, no te preocupes, si quieres quédate con nosotros, pero entonces era lo mismo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y en un periódico, por pura casualidad, vi administración de empresas. Aquí en el minuto
había hecho un ejercicio para sostenernos en la comunidad. Atendíamos las cafeterías del Colegio del Minuto de Dios en la tarde. Los que hoy son el padre Camilo, que es una persona muy importante, el padre Bernardo, todos los padres de hoy en día atendían la cafetería. Vendían, pues en ese momento estaban en procesos de formación, pero pues ya eran, casi la mayoría tenía ya una profesión encima. Atendíamos las cafeterías a los muchachos de la tarde. Entonces creo que cuando vi la administración de empresas dije, en esto me va bien, esto me gusta, y opté por la administración de empresas. Ya era una matrícula extraordinaria. Claro, ahí me surge una pregunta. En ese momento, me corriges, profe, la Universidad Uniminuto se fundó en el 91. En el 92. 92, correcto. En ese entonces todavía no, nada. Tú estabas ahí como haciendo fila. Ni había todavía, digamos que estaba la intención, un sueño del padre Rafael Gacerreros era ese. Tuve la oportunidad y la gracia de Dios de compartir con él, y sé que ese era un sueño de él, pero no había nada, ni siquiera en plano, nada que uno dijera ya este proceso, o en 5 años, o en 7 años, en 10 años, no, nada. Eso se da entre el 89 y 90 y se le mete el pecho para poder construir el proyecto y desarrollarlo para hacer universidad. Cuando entraste ya a ser docente de la universidad, ¿dónde hiciste ese pregrado? Bueno, ahí ya pasaron 10 años. Yo me retiro en el Minuto en el 88 para dejar de ser cura, y nunca me desvinculé del Minuto. Seguí de una manera o de otra, trabajé con distintas entidades, trabajé con la parte de evangelización, la librería, Lumen 2000, que era la que hacía televisión, hace televisión, el centro carismático, que era el de evangelización, las emisoras del Minuto de Dios, en ese entonces solo era una. Digamos que no me desvinculé laboralmente, todo en esa línea de administración. Y en el año 98, el vicerrector académico era el padre Fidel Oñoro, un hombre de una sabiduría impresionante, un corazón grandísimo, y le presenté una propuesta para hacer un diplomado en gerencia estratégica. Y entonces me remitió con la facultad, y ahí me enganché con la facultad. Empecé en 4 de febrero del 99 con la universidad. Ya de neto. De allá a hoy. Cuando empezaste ya, porque una cosa es uno estar sentado allá, y otra cosa es ya estar acá. Claro, ya venías con una experiencia muy grande, porque ya manejabas grupos, ya tenías muy buen manejo de público, pero ya hablar con estudiantes es otro cuento. Y sobre todo que las materias iniciales eran solo teoría. La primera materia que viste conmigo era teoría, era conocer 16 pensamientos que han habido en 100, 120 años. ¿Cómo le metes a un muchacho que llega por primera vez aquí? ¿Y cómo haces para que eso no se le vuelva un plano de lectura y lectura y lectura y lectura? Que había que hacerlo, pero pues de manera diferente. Ahí es donde entendí, y creo que también en la universidad tuve 2 profesores muy buenos que en los ejercicios, en la práctica, entendía uno los casos, los desarrollos, en eso me iba muy bien. Lo mismo en la universidad, cuando entré a estudiar administración, lo mismo. La primera exposición fue en una materia de geografía económica de Colombia, y el tema que me tocó fue educación, y es una exposición aplaudido por el profe, por los muchachos, por todos, y lo mismo, a partir de ahí, cuando un profe decía exposiciones, ¡prum!, todos con Jairo. Entonces, muchas veces, digamos que no, en ese tema no tuve pereque, pero sí me entendí, sí me di cuenta que la praxis, que la praxeología, que viene a ser el modelo educativo en un minuto, era la forma, era el camino, era llevarte a que entiendas cómo es la administración, cómo se vive, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, porque eso en la calle, en el camino, en la empresa, en el territorio, es donde lo vives. Aquí en la teoría encuentras mucha teoría, pero cuando tienes que afrontar problemas, la teoría muchas veces no te resuelve el ejercicio. Acá,
quiero hacer un plus con el profe porque la primera materia que vi con él efectivamente era principios de la administración y él en ese momento nos hizo un ejercicio muy bacano. Y el ejercicio era, éramos por grupos y teníamos que recorrer la universidad con los ojos cerrados, iba un líder y iba una persona que iba mirando. Ese ejercicio a mí me marcó mucho porque en el sistema empresarial, así de pronto mucha gente no lo vea desde ese modo, hay que confiar en el trabajo en equipo. Y ese ejercicio que tú hiciste en ese momento, profe, era muy bacano, o fue muy bacano para mí, estoy seguro que para mis compañeros de clase en ese momento, y acá viene mi pregunta, ¿por qué te gusta hacer las clases más dinámicas que teóricas? Y claro, veíamos las 16 de administración, Chavenato, bueno, Ford, todo el tema, pero el hacer dinámica las exposiciones, porque no era, léase usted todo, sino usted tiene ese tema, expóngalo, y todos los 16 grupos exponían un tema y uno aprendía porque absorbía de todos. Era mucho más eficiente que ponerse uno a hacer uno solo todo ese recorrido. A ver, siempre he pensado que cuando tú llevas la clase de manera muy teórica, es menos lo que te queda del tema. Por ejemplo, en el ejercicio que estás hablando, el tema debe haber sido liderazgo, entonces en el liderazgo entra la confianza, el trabajo en equipo, la comunicación organizacional asertiva, y ese ejercicio buscaba eso. El equipo, uno, el último que iba de último, iba con los ojos abiertos, ¿Abiertos? pero él por señas iba diciéndole al equipo por dónde tenía que Así caminar. es. No era hablado, no era un ejercicio hablado, sino por señas por dónde te metes. Y se iba turnando el que iba haciendo. Entonces, claro, el que va de primero va con el miedo de con qué me estrello, con qué me golpeo, con qué me pego, porque desconfía, o no es que desconfía, sino la naturaleza, al estar con los ojos cerrados, pues lo que viene detrás no lo estoy viendo. Entonces, no sé con qué me toque. Pero eso te lleva a entender cómo, lo que tú acabas de decir, eso cómo me lleva a la confianza, a creer en el otro y a construir el trabajo en equipo. Soy un convencido que la cultura organizacional que se constituye en las organizaciones desde la base en los equipos hacen que potencie cualquier empresa, cualquier organización que se base en su equipo de trabajo va a ser una empresa exitosa. Y creo yo, para complementar, profe, me corriges que hasta para la vida personal es importante, ¿no? Total, Porque total. el tener uno seguridad de que voy a ejecutar un proyecto para mi misma vida, proyecto de vida que uno le llama en cliché, es yo hacia dónde me dirijo, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Obviamente no es fácil, y acá viene la siguiente pregunta, profe. ¿Cuál ha sido el mejor momento que tú puedas decir, quizás muchos, pero uno que tú resaltes de tu experiencia como docente o en el trayecto de tu vida? Necesariamente no tiene que ser en la docencia. Mira, yo creo que cuando un muchacho te agradece eh, lo vivido, eh, creo que es una satisfacción muy grande. En ese proceso de la academia y en esa experiencia del vivir, desarrollé algunos espacios y en el año 2012 abrimos un espacio que se llamó Campamento de Habilidades Gerenciales. Hicimos 16 campamentos hasta el 2014 en la finca Tena. en Villavicencio. Villavicencio. Y a raíz de ese ejercicio, al año siguiente, para empezar en 2014, comenzamos en Tena otro tema de liderazgo. Hoy en día todavía queda algo, eso se lo pasamos a virtual, lo tuvo distancia y todavía algunas cosas se hacen de campamentos, pero era eso, basado en retos y en cómo eso me lleva a superar los retos. Cuando en esas actividades, cuando en esos campamentos te encuentras una persona que puede tener 40, 45, 50 años y te termina el campamento y te dice, ha sido la mejor experiencia de mi vida, yo creo que eso te marca por completo. Por completo, porque que un muchacho a los 18, 20, 22, 25 te diga ha sido una mejor experiencia, bueno, todavía le falta mucho por vivir. Pero en ese proceso, en ese ejercicio, una persona que ya es adulta, que tiene su hogar, que tiene sus hijos, que está logrando eso porque lo necesita y te pueda decir eso,
significa que has impactado mucho. Es así, profe. Recuerdo algún campamento donde en varias ocasiones me sucedió, pero recuerdo una niña que se me acercó y me dijo, profe, yo venía aquí con problemas muy serios en mi hogar. No sabía qué hacer, estaba desbaratada, no veo. Pero este campamento me sirvió para saber que yo puedo luchar por mi hogar con o sin mi esposo. Y llego, me regreso con esa firme intención. Si podemos arreglar y solucionar las cosas bien, y si no, yo sola sacaré a mis hijos adelante. Tiempo después me la encontré y me comentó que el campamento le había servido para entender las cosas, que su esposo no aportó al ejercicio y ella decidió separarse y con sus hijos Seguir luchar y adelante. salir adelante. Yo estuve en el campamento de Tena en el 2016. Yo en esa época que me gané el concurso de líder porque se hace el concurso de líder. Y sí, efectivamente es un campamento que, más que un campamento, es un compartir de experiencias que primero Dios porque se hacen ceremonias en la noche muy bonitas de experiencias de todo el grupo y el tema de liderar y de compartir en equipo es fundamental, que aporta demasiado, profe. Y son cosas que no sé si las otras universidades la tengan, no. No me están pagando Que yo ni sepa nada. tampoco. A mí no me están Que yo pagando sepa publicidad ni nada por el tampoco. estilo, pero es algo que es real, es algo que uno no llega a pensar cuánto llega a impactar eso en la vida de uno. Total, total. Y sobre todo que va muy desde ese modelo educativo nuestro. Mm. El modelo educativo de la universidad es la praxeología. Hoy está clasificado en el aprender haciendo, sirviendo, eh, cómo poder hacer las cosas, pero desde la experiencia. Entonces, creo que ese siempre ha sido el ejercicio. Eh, Hace unos días, hace un par de meses, hice el ejercicio y calculo que por campamentos pudieron haber pasado no solo los que nosotros orientamos, sino los distintos espacios de la universidad. Creería yo que tranquilamente unos 2.500 a 2.700 muchachos han hecho la experiencia del campamento. Entonces, cuando tú encuentras eso, no, pues qué mayor alegría, hermano. Eso no. En tu vida personal, cuando has emprendido, ¿qué ha sido lo más bueno, lo regular y no lo tan bueno? Que digas, me fue muy bien con esto, pero me tocó cerrarlo porque no tuvo Bueno, tiempo por el país, bueno, no sé. yo pienso que esa experiencia que te comentaba ahorita de manejar administrativamente las cafeterías para sostenernos, porque era nuestra fuente de ingreso en la comunidad, con eso nos empezó a ayudar a mejorar nuestras condiciones de alimentación, ese trabajo. Eh, yo creo que ese es como el punto de partida para darte cuenta de que tienes ese feeling de emprendimiento. Y hoy en día pienso que soy empresario, pero que en la sangre va el emprendimiento y eso me llevó a hacer y a desarrollar muchas empresas. Caminando en el Señor montamos una empresa con una amiga para promover y promocionar cantantes y música católica. Inicialmente nos fue muy bien, súper. Desafortunadamente pusimos material en tiendas de personas conocidas que caminaban en el Señor, pero no funcionaron y económicamente no nos dio. eh, Podríamos decir que fue quiebra en ese momento. Entonces viene un tate quieto. Recuerdo, por ejemplo, hace unos 20 años, un poquito más tal vez, una niña, Jamie se llama, hoy trabaja, vive en Cali y trabaja con una fundación, con una entidad que trabaja con las Naciones Unidas. Ella era de San José de Guaviare y para un proyecto que hicimos que era Expo Sueños, que era un ejercicio en que los muchachos presentaban su idea de empresa, su sueño de querer ser. Ella trajo de Guaviare, Arazá y Cocona, frutas amazónicas, y con sus compañeros, dos compañeras y un compañero, quisieron hacer empresa y me uní a apoyarlos. No fue la primera vez. He apoyado a por lo menos 8 o 9 muchachos que veo que su emprendimiento puede funcionar, que tiene el cómo, y me le meto a acompañarlos porque me he dado cuenta que muchas veces el miedo a arrancar, lo que te da por dónde empiezo, cómo empiezo, si me va bien, no me va bien. Y cuando tú ves que la persona tiene las ganas
y tiene el proceso, pues bien. Entonces hicimos un ejercicio donde cómo poder sustituir los cultivos de coca para sembrar arazá, para sembrar cocona. Nos encontramos y nos unimos con una cooperativa de agricultores de allá de Guaviare que transformaban eso en yogur, lo trajimos aquí, lo alcanzamos a poner en un par de almacenes de grandes superficies y la empresa empezó a funcionar. Desafortunadamente por temas entre ellos se acabó el ejercicio, pero creo que fue Un una éxito. experiencia muy interesante, muy importante. Ya después de ahí, pues han sido 3, 4 empresas las que he montado. En este momento no tengo emprendimiento, pero tengo en mi cabeza un par de ideas para emprender que espero me funcionen, me Sacarlos a saquen rodar. adelante. Ya después, en el 2001, tal vez 2002, no, en el 98 tal vez, monté una empresa con otras personas y esa empresa me duró como 15, 18 años, que era una empresa de transporte escolar, hasta que cambiaron muchas pautas, muchas normas y me di cuenta que no iba a ser tan rentable el ejercicio, entonces decidí vender mi parte y me retiré del ejercicio. Pero sí, siempre he sido emprendedor. Y hoy algo que me gozo mucho es cuando orientas cursos diplomados en emprendimiento. Entonces, por ejemplo, la alcaldía de Zipaquirá abre un concurso, un ejercicio donde capacita 100, 120 personas o con idea de negocio o ya funcionando y hay un equipo de trabajo. Gracias a Dios pude estar con ellos el año pasado. Entonces, ¿cómo poderlo hacer? El año pasado hubo un ejercicio muy interesante que hizo la universidad con soldados que salían de la reserva a la vida civil. Habían estado soldados profesionales y el ejército les brindaba esa capacitación en emprendimiento. Entonces, poder tratar de contactar con ellos, ver sus ideas y acompañarlos y estar en el proceso y animarlos es muy rico porque, claro, ellos vienen acostumbrados a una vida militar, a unas tareas, a unos procesos y saben que a partir de X fecha hasta ahí queda su vida militar y ahora qué hago en la calle, qué hago en la vida. Entonces, tienen que afrontar un cambio de vida y un cambio que tiene que ser productivo para ellos. Un ejercicio muy enriquecedor, Qué chévere. definitivamente. Ahorita me voy a volver un poco, profe. ¿Usted qué piensa de los profesores que no creen? Yo me imagino que ustedes bajo la experiencia pueden mirar, este muchacho puede tener talento, él es muy bueno para esto, porque una experiencia personal que me pasó en algún momento con un docente que no cree en los proyectos o en las habilidades que quizás tenga ese docente. No es obligación, desde luego, ¿no? Pero no es decirle no lo haga, sino ese proyecto, por lo menos dígale, ese proyecto sí tiene, si lo sabe ejecutar, tiene futuro. ¿Qué piensa sobre eso? O le ha pasado situaciones que conozca que pasa. Desafortunadamente, diría yo que cada uno de los que orientamos procesos educativos, pues tenemos miradas diferentes. Y digo desafortunadamente porque sí me ha sucedido. Obviamente he estado muy vinculado al tema de emprendimiento desde hace más de 25 años. Entonces conoces y ves muchos casos. Recuerdo alguna vez una niña que en su proyecto, su papá tenía una panadería en donde vivía ella y su proyecto era darle un desarrollo diferente a la panadería. La profe que recibió su proyecto le dijo que no, que eso no servía para nada, que no valía para nada. Hoy en día es una panadería muy reconocida. Entonces, no importa, usted tiene la idea, métale. No es Recuerdo, motivarse. claro, recuerdo por ejemplo un par de muchachos que no eran estudiantes de administración, ellos eran comunicadores, eran novios, hoy en día son esposos, tienen sus hijos, y él movía un ejercicio de material para actividades dinámicas, lúdicas. Incluso aquí con la universidad, él ponía muchos aparatos y cosas cuando habían momentos en que Bienestar Universitario Eventos. hacía actividades. Presentaron el proyecto en el espacio que les correspondía
y la persona encargada les dijo que eso no era negocio, que no era rentable, que no funcionaba. Entonces hablaron con su directora de programa y ella la remitió conmigo y sacamos adelante el proyecto. Hoy viven de eso, tienen su empresa y han vivido de eso desde hace, mira, eso fue hace por lo menos 20 años. Entonces entiendo lo que me estás explicando. Desafortunadamente, eh, la visión de no todos es lo mismo. Yo creo que primero, cuando tú has tenido esa experiencia de emprender, no importa lo que sea, tú le metes el julepe. Y cuando uno emprende, al principio le toca de todo. Uno es el todero, el que hace, pone, quita, lava, limpia todo. Ya después de que la empresa va creciendo, va teniendo un mercado más sólido, ya se va produciendo, pues ya uno empieza a soltar cosas, pero siempre tienes la esperanza en esa idea que tienes. Y yo creo que lo importante es eso, no soltar la idea, no dejar, por muy loca que parezca la idea, dejarla en el vacío, no. Si tienen una idea, métanle. Recuerdo cuando me surgió la idea de los campamentos, a raíz de un tema en que algunos compañeros asistieron a un ejercicio, un curso de liderazgo que la, la universidad les da unos espacios. Y cuando ellos volvieron, me contaron su experiencia. Yo dije, oiga, hagamos esto. Ellos dos estaban en el equipo conmigo y montamos los campamentos. Y los campamentos fueron un éxito total, pero completo. En un par de acreditaciones de programa fue felicitado el programa por ese ejercicio, porque el ejercicio, la experiencia, la vivencia, el desarrollo, lo adquirido, lo que se vivía en un campamento, ese superar retos tras reto, tras reto, tras reto, pues es lo que uno encuentra en la calle, es lo que está afuera, es lo que vives en una empresa, es lo que estás a diario teniendo que enfrentar. Y creo que es la mejor formación. Profe, si tú tuvieras al Jairo de hace 15 años, ¿qué consejo le darías? Yo iría un poquito más atrás, me iría con el Jairo de hace 27, 28 años. Eh, Hoy debo admitir que esos primeros 5 o 7 años tal vez fueron muy teóricos, demasiado teóricos. Y claro, como la materia era teoría, entonces te enfrascabas. Pero bueno, poco a poco empecé a entender que la metodología debía ser diferente y los procesos son diferentes. Los últimos cursos que dicté de teoría empresarial, que fue no hace mucho, hace 4 o 5 años tal vez, el manejo era totalmente distinto, totalmente diferente, el aprendizaje era muy diferente. Sí, tenían que leer todo ese montón de cosas, pero la forma de llevarse ese aprendizaje era muy diferente. Entonces, yo pensaría que Jairo hace 27, 28 años, pues era el Jairo del común de la docencia, ¿no? En que tienes que cumplir, tienes que exigir, tienes que apretar, tienes que rajar. Hoy pienso que lo importante es qué es lo que el muchacho se lleva en la cabeza y qué es lo que le va a servir para su vida. Especialmente hoy, que gracias a los medios, a las redes, al internet, a todo ese desarrollo TICS, mucha información la encuentras tú cuando lo necesites. Entonces, ¿hasta qué punto justifica que tengas que aprenderte de memoria una fórmula, un ejercicio? No. Entonces, siempre he creído en esa parte de la praxis. Entonces, más bien, toma, aquí está este caso, ¿cómo desarrolla usted este caso? ¿Tiene esta problemática y cómo la resuelve? Sabiendo que la teoría es esta y cómo lo puede manejar. Ahorita detrás de cámaras hablábamos de que situaciones que tú evidenciabas con estudiantes que quizás tenían un problema emocional que tú lo identificabas. Quizás has tenido un caso que tú digas, uy, ese caso me impactó, o a todos les das como el mismo, no involucrándote tanto porque eso puede ser perjudicial para ti, pero sí es darles un aliento de ánimo, decirles, no muchachos, mire, yo tuve una experiencia y bajo mi experiencia logré hacer esto, que es el objetivo que estamos haciendo con la entrevista, que la gente que quizás está pasando por alguna situación logre identificar algo de todo lo que nos has contado con su vida. Bueno, yo creo que poner el contexto. A raíz de una pérdida hace 10, 12, 14 años tal vez, que me afectó mucho. mm,
me volví sensible o más sensible, diría yo, a ese dolor y a ese sufrimiento que puede tener una persona cuando hay una pérdida familiar, una pérdida afectiva, una pérdida laboral, en fin, hay muchas formas de perder. Y a raíz de eso y en mi oración diaria le pedí a Dios que me iluminara y era lo que te comentaba. Hoy en día para mí es muy fácil poder identificar en la mirada de la persona, en su rostro, sin que la persona esté jalándose el pelo, llorando, lo que sea, no, con solo puedo identificar que la persona puede estar pasando una situación compleja. Entonces, me acerco a la persona y la acompaño. Yo creo que sí es necesario un mínimo de involucramiento para entender eso. Es decir, que yo pueda sentir su dolor para que pueda saber cómo lo puedo orientar, cómo puedo acompañarla, cómo puedo estar con él y decirle, mire, esto se puede superar. Creo que si no siento yo, si no me permeo, no me pongo en sus zapatos, pues es mucho más difícil el ejercicio. Y bueno, en algún momento me sucedió con algún estudiante, tenía un tema muy, muy complejo. Recuerdo que tenía clase, la escuché como una hora y media tal vez. Salía para clase, pero era tan negativo, era tan complejo, tan difícil el tema que ella vivía, que cuando llegué a clase me tocó decirle a los muchachos, espérenme, denme unos 10 minutos, respiro, tomo aire y cargo baterías porque vengo totalmente cargado negativamente, cargado apesumbrado, no tenía ánimos de nada. Pero también hay muchos y muchas personas que sé que esas palabras, ese momento de aliento, esa orientación, esa luz, mira, haz este proceso, haz aquello, haz lo otro, toma esto, les sirvieron en la vida, lo sacaron adelante y eso que para muchos en algún momento es dolor, esa pérdida cuando está pegada, cuando hay un apego grande, pues no encuentras el camino. Muchos terminan en la droga, otros desafortunadamente se quitan la vida, otros terminan llenándose de licor, pensando que así va en el tema. Y no, sencillamente es sentarse y buscar esa tranquilidad y esa armonía. Y eso es lo que trato de hacer con las personas cuando veo que tienen esas situaciones, de acompañarlos en esos procesos. Si tuvieras que resumir tu vida en una frase, ¿qué frase sería? La vida no vale nada si no es para perecer porque otros puedan tener lo que uno tenga ya. Bertolt Brecht. Wow. Creo que ese es el sentido de la vida. Eso va muy desde mi experiencia de fe, desde el Evangelio, desde lo que vivo como hombre de fe, pero ese es el sentido de la vida. Darse por los demás. Profe, muchas gracias por la entrevista. Yo quiero hacer un reconocimiento por parte de nuestro canal en Teoría y Penumbra Historias de Vida. Siempre suelo, con un pequeño vaso, reconocerle a todas las personas que pasan por este podcast porque creo que, y mi intro dice del canal, que este es el podcast del colombiano de a pie, del que pocos conocen. Habemos muchos colombianos que, como tú, como yo, como todas las personas que de la vida común, de los 58.000 colombianos que habemos, porque solo 2.000 creería yo que conocen o están en el mundo exterior, pero las verdaderas historias son las que hay que contar, que son historias de vida que son buenas, malas y feas, porque la vida es esto, una montaña rusa de emociones. Total. Entonces este es un reconocimiento con mucho cariño por parte del canal. Muchísimas gracias. Me siento muy complacido volverlo a ver después de tantos años. Nunca hemos perdido el contacto porque, como tú lo decías, hay personas que marcan positivamente, y esas personas son las que uno siempre tiene que llevar en su corazón, tenerlas como amigos, ser muy cercanos, porque quizás en algún momento de mi vida, cuando más necesité, yo tenía casi 30 años cuando empecé mi pregrado, que tú lo tocaste hace un rato, y era el miedo de volverme a enfrentar a la academia. Pero cuando uno va con buenas personas que lo ayudan a orientar a uno y a coger el objetivo, es más fácil. Entonces, ese reconocimiento es para ti. Gracias, mi hermano. Yo quiero invitarlos a que sigan el canal.
Eh, Como tú lo acabas de decir, la vida hay momentos en que son de alegría. Yo diría que he sonreído más que lo que he llorado. Y siempre ha sido mi meta sonreír más y estar más en armonía y ser más feliz, pero no quiere decir que la vida siempre sea de que el sol está brillando. Hay momentos difíciles, momentos complejos, momentos enredados, momentos muy oscuros, pero aquí en el canal van a encontrar esos testimonios de personas que han tenido esos momentos complejos, difíciles y cómo han salido adelante y han salido adelante para bien de ellos y para servir a los demás. Gracias, profe. Amigos de Teoría y Penumbra Historias de Vida, no olviden suscribirse. Acá les dejamos nuestros canales. Por favor, síganos en TikTok, Instagram, Facebook y obviamente en YouTube y Spotify. Muchas gracias por seguirnos y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias.